Daniel Muñoz, gerente de innovación del Grupo Energía Bogotá. Viejo, gracias por aceptar esta invitación. Qué chévere que estés acá. No, antes a ustedes, a mí me encantó cuando te acercaste en Starco, si no estoy mal, ¿cierto? Y me propusiste, pues, este espacio. A mí me encanta, yo creo que en grupo hemos sido, desde el equipo de innovación hemos sido súper abiertos y en la medida que podamos, en espacios nos encanta participar. Porque ahorita vamos a hablar, seguramente, eso es una de las cosas principales que queremos hacer, conectarnos. Voy a arrancar rompiendo el hielo con una vaina, y es que tú me pareces un líder de innovación súper exótico, me parece como misterioso, porque estás en las actividades, te he visto en actividades, pero si me preguntan, loco, ¿quién está que no sabe bien qué está haciendo y están creando cosas sensacionales? ¿Por dónde está la vaina? Y dirían, oye, el Grupo Energía Bogotá creo que está moviendo una energía de innovación interesante, pero en realidad no conozco la historia y me encantaría que también hiciera parte de esto. Lo que queremos acá es entender buenas prácticas que les ha hecho sentido. Y entonces arranco por un tema, porque en eso que si alguien me pregunta quién está haciendo cosas interesantes, no sé qué, yo diría, no lo entiendo del todo qué están terminando de hacer, pero creo que el grupo de Daniel Muñoz está haciendo vainas increíbles. Siempre aparece muy asociado a ustedes un tema de relacionamiento corporativo, de corporate venture, de adquisición. En el primer A Calzón Quitado tuvimos a Marcela Parrado de Enel, quien dijo, yo ven acá, nosotros en realidad como estrategia no hacemos nada de corporate venture, no. Entonces, son estrategias diferentes de la aproximación de innovación y por eso estoy súper entusiasmado y ya me callo. Y entonces, si te parece, arranquemos por un sitio y cuéntanos un poco cuál es tu estrategia de innovación. Listo, de una. Pues, entonces, para hablar de eso, yo creo que es bueno arrancar como del comienzo de cómo este nuevo esfuerzo arrancó en Grupo Energía Bogotá. Eso se remonta un poquito a 2020, un plan estratégico corporativo, se trabajó con un aliado y se definió, digamos, pues ustedes saben, en cualquier plan estratégico salen un montón de líneas de acción. Una de las líneas de acción, o apalancador, como le llaman acá, era la innovación y la digitalización. A raíz de eso, más o menos final de 2020, comienzos de 2021, eso nos dio, bueno, le dio al grupo el impulso de comenzar esto. Y comenzaron por traer una persona a liderar una iniciativa de innovación. En 2020. En 2021, marzo de 2021. Del plan de 2020 necesitamos una persona para liderar innovación. Sí. Finales de 2020 surge esto, innovación, digitalización. ¿Qué hacemos? Bueno, pues traigamos una persona a liderar el tema. Ambos temas. No, ahorita de pronto hablamos un poquito de eso, pero no, solamente innovación. Sí. Ahorita el grupo está en un nuevo esfuerzo que es la parte de digitalización. Pero esto fue solo innovación. Entonces yo llegué al grupo en marzo de 2021 con ese mandato. El mandato viene desde el nivel ejecutivo más alto, junta directiva, plan estratégico corporativo, el presidente de la compañía, comité de presidencia, todo. Con todos los juguetes. Y con todos los juguetes, bueno. ¿Y con toda la plata? ¿Con plata interesante para arrancar o no? Sí, porque el plan estratégico ya viene lo requería. Eso viene aprobado por junta. Y sí, sin nada, sin capital detrás, pues esto no funciona. Okay. Entonces, venimos muy apoyados por ese nivel ejecutivo, lo que nos ha dado mucha fuerza dentro de la organización. Perdón. Entonces, arrancamos en marzo de 2021. Yo me regresé de Estados Unidos solamente para esto, y eso simplemente lo menciono para decir, yo no tenía ni idea en Colombia, porque llevaba 10 años en Estados Unidos, un poquito de cómo era acá el ambiente de innovación. ¿Qué hacían acá? ¿Pero allá trabajabas innovación? Allá trabajaba no, más sector eléctrico, sector utility, sector energía. Porque esa es otra vaina de la que quiero preguntarte, es tu perfil, que también, y el tema central no es como cultura y perfiles, sí. pero tú eres doctor en el tema aplicado. Es decir, es una estrategia de innovación muy centrada en cercanía también con I+D, ¿no? Exacto. Yo creo que en I+D vamos un poquito más atrás y ahorita hablamos por qué, pero el grupo no ha tenido una historia muy fuerte de investigación y desarrollo. Sí ha trabajado naturalmente con universidades,
pero digamos es quizá en el sector una de las empresas que todavía no tiene una unidad de I+D registrada ante el MINCIENSES. El grupo no se ha metido históricamente muy fuerte a hacer investigación y desarrollo, particularmente investigación básica. Entonces eso no está en la tradición del grupo, Okay. pero hacia allá un poco nos tenemos que mover. Entonces yo diría, ha sido más fuerte en la otra, digamos, en la otra capa de I+D+I, ¿no? En la tercera I, en la innovación. Sin embargo, claro, la experticia en el sector sí sirve un montón para esto. Entonces, de allá venía yo, de conocer muy a profundidad el sector energético y de utilities en Estados Unidos. Eso en parte es una ventaja porque uno tiene como una ventana al futuro, un poquito, claramente nos llevan... El innovation. Eso, nos llevan como unos años. Entonces, llego acá y digamos, sin conocer mucho el ambiente de innovación en Colombia, comenzamos de ceros a montar una estrategia de innovación. ¿Basada en qué? Entonces, ahí fue donde yo dije, vamos a investigar. Lo que yo sé hacer es esto. Entonces dijimos, empecemos de cero, yo me necesito sentir cómodo con lo que vamos a hacer, investiguemos. Ya había una opción que era, venga, contratemos a un gran consultor que nos monte la estrategia. Esa es la fácil, pero también la costosa. Pero dijimos, no queremos hacer eso, queremos buscar algo diferente, queremos nosotros aprender, nosotros estudiar. Entonces nos tuvimos una tarea de estudiar muy a profundidad cómo las otras grandes empresas en el mundo estaban haciendo innovación, qué alternativas habían, vimos un montón de cosas muy interesantes. Eso habrán sido, no sé, un par de meses de empaparse de un montón de información hasta que uno se sienta, bueno, ya. ¿Eran tú y cuántas personas estaban en esa búsqueda de aprender a gestionar la innovación? Para ese momento estaba solo yo como líder y estaba una persona que estaba en planeación estratégica. Era un enlace con el plan y una Sí, cosa exacto, así. y hoy es parte del equipo de innovación. Okay. Pero digamos que me lo prestaron en 50%, trabajemos con él. Él me ayudó mucho a entender la organización. Claro, yo venía ajeno a una organización ¿Esta muy otra grande. persona tenía background en innovación? ¿O tampoco? Julián, no, pero sí en planeación, sí en estrategia. Y se conocía muy bien la organización. Entonces, Julián, entre los dos empezamos a hacer toda esta búsqueda y finalmente terminamos, pues como para no hacer la historia demasiado larga, encontramos un par de cosas muy valiosas. Ajá. Una, queríamos montar una estrategia basada en la colaboración con ecosistemas. Encontramos una teoría muy sólida detrás. En parte encontramos recursos, hicimos un curso de estos pues en línea con MIT, una cosa chévere, interesante. ¿Cuál? Pero di el curso. Se llama, el nombre exacto, pero con esta referencia lo encuentran, pero es justamente, dice algo como colaborando con ecosistemas de innovación o estrategia basada en colaboración con ecosistemas de innovación. Ajá. No recuerdo el nombre exacto, pero algo así, seguramente lo encuentran. Hay allá un grupo de investigación muy fuerte y MIT obviamente tiene una cultura muy fuerte de emprendimiento, de startups, de relacionamiento con startups, industria, academia, etc. Y esa fue una de las ideas claves ahí, entender por qué tiene sentido trabajar con los ecosistemas. No era como que pues hacer esto que está de moda, sino entender muy bien de fondo de un ecosistema de innovación tiene actores muy importantes. Los 5 principales que resaltamos nosotros en nuestra estrategia son las startups, los fondos de capital de riesgo, gobierno, las empresas corporativas como nosotros y las universidades. Entonces son 5 actores principales. Ahí viene una que es clave en el tema de hoy, es cómo una organización realmente prioriza a sus actores, con base en qué criterios, qué proceso te permite identificarlos, porque ya llegar al grupo, al cúmulo, dejó atrás una parte importantísima de la historia de ese screening, buscar, empezar a conectar. Claro, y naturalmente hoy en nuestra estrategia hay, de hecho, una priorización muy clara. Y es, si la tenemos que poner en orden, yo creo que arrancamos por startups, Ajá. luego vamos con universidades. Digamos que las otras 3
somos un poco más en la medida que encontremos buenos puntos de conexión. Entonces ahí está gobierno, ¿cierto? MinCiencias, pues todos sabemos, hay formas de relacionarse con gobierno, con diferentes entidades gubernamentales, a nivel nacional, a nivel local. Están otras empresas, particularmente pues grandes grupos. Entonces ahí, por ejemplo, trabajamos mucho, buscamos trabajar con nuestros socios. Tenemos muchos socios que van, incluso que tienen estrategias de innovación o esfuerzos de innovación con muchos más años de experiencia que nosotros. Por ejemplo, trabajamos ahí con Redeia o Red Eléctrica España. Conversamos mucho con ISA, que somos socios en varios países. Conversamos mucho con Enagas, que es también española. Conversamos mucho con Enel. ¿No? Entonces así, con socios, pero también con otras empresas. Nos hemos relacionado con otras empresas en Colombia y en Latinoamérica. Y luego está fondos de capital de riesgo. Dentro de esos está obviamente Venture Capital o Capital Emprendedor. Y digamos, esa es un poco más difícil. Uno dice, bueno, yo como me relaciono ahí. Cuéntanos la diferencia entre esas dos posiciones, de Venture Capital y Capital Emprendimiento. Hay dos cosas. La gran sombrilla es capital de riesgo. En capital de riesgo hay, digamos, diferentes fuentes de capital. Están ángeles inversionistas, ¿no? Está Venture Capital, que la traducción mejor que yo conozco es capital emprendedor. Y yo creo que hasta ahí ya Private Equity se sale de eso. Pero son, digamos, si pues, conocen todas las etapas de maduración de una startup, desde semilla hasta Venture Capital, ahí hay diferentes etapas y diferentes tipos de riesgo, unas con más riesgo, unos con menos riesgo, pero básicamente yo lo resumiría como en esas dos, ¿no? Como está Venture Capital y capital de ángeles inversionistas, y por ahí otros un poquito más pequeños o más específicos o más técnicos, pero básicamente es esa noción de es un capital que pones a riesgo y hay diferentes perfiles. Entonces está diciendo que el relacionamiento esa parte de con un capital que pones a riesgo y hay diferentes perfiles, ahorita no la desgranas, que es... Listo. Ahorita tiramos buena línea en función de eso, que gran parte, yo he recibido algunas llamadas muy interesantes, Daniel, y te confieso. Sí. Es decir, yo por eso en alguna de las piezas ponía, y esto es un tema de moda, ¿no? Esto es en lo que es la vanguardia de los modelos de gestión de innovación, de tener unidades con capital de riesgo para invertir en ideas, para invertir en proyectos, en empresas, y a través de eso apalancar la innovación. Sí. Entonces es todo un área que muchísimas organizaciones tienen duda. Y en la historia solamente te tiro algunas preguntas que son relevantes para todos. ¿Cómo se selecciona ese primer monto de inversión de riesgo? ¿Cómo en realidad monto una estrategia basada en gestión de riesgo para saber dónde invertir y dónde no? Lo que conversábamos ahorita relacionado también por dónde encontrar esos socios, que también hace parte de una estrategia de liderazgo. Tú, por ejemplo, sé que trajiste a alguien a tu equipo justamente encargado de un tema de ecosistemas, justamente por la relevancia que esto tiene para ustedes. Entonces, continúa tu historia del modelo de gestión, y estas son todas las dudas que están por lo pronto en el ambiente. Entonces, ahí menciono, entonces, no traemos ningún consultor, dijimos, estudiemos nosotros, definamos... Dos outsiders de la innovación, uno con background en planeación estratégica y otro con absoluto foco técnico en el negocio. Caletearon 3 meses de estrategias de innovación y montaron una estrategia de innovación de cero, principalmente sostenida en ecosistemas colaborativos. Sí. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Entonces dijimos, ok, tampoco, necesitamos aquí ya apoyo, y empezamos a buscar, para crecer el equipo, personas que ya sí estuvieran como embebidas en el ecosistema de innovación en Colombia, y que tuvieran también mucha trayectoria en innovación. Entonces traímos 2 personas, una, como mencionaste, a Laura López, que venía o viene de la Andy del futuro, de relacionarse muchísimo con startups, con emprendedores. Entonces dijimos, necesitamos una persona que justamente nos ayude a conectarnos con los ecosistemas de innovación, que esté muy bien conectada con todos estos actores que mencionamos. No, es supuesto la palabra. Entonces, claro, la encontramos a ella, que por aquí nos está acompañando, y muy felizmente, pues, para nosotros se vino. Esa fue la primera. Y la segunda, bueno, ya no recuerdo el orden, pero la otra persona fue también Liliana Fegali, es una doctora. Ella hizo su doctorado en administración con un enfoque en innovación.
y tenía una carrera ya como un montón de experiencia en innovación. Entonces yo sabía que con ella, con Laura, íbamos a conocer todo el ecosistema de innovación en Colombia seguramente y a crecer eso a Latinoamérica. Y con Liliana íbamos a tener una persona que se conocía todas las metodologías de innovación, todos los procesos de innovación, toda esta materia para que también ahí nos pueda venir a meter los dedos a la boca de, venga, que le vendo, que no. Entonces, como que una persona que estudiara todo ese background y toda esa teoría en innovación fue la otra persona que vino a acompañarnos. Entonces, ya. ¿Hoy día ese equipo? ¿Ese sigue siendo el equipo? Sigue siendo el equipo. Son cuatro personas. 4 personas en el corporativo. Ya, digamos, la persona de estrategia está 100% con nosotros. Marta decía que su número también es 4. ¿Será que hay algo en equipo de innovación de 4? Seguramente, pero yo creo que sí hay una diferencia, y es cuando son equipos corporativos tienden a ser pequeños. Cuando son equipos, o mejor dicho, esto es como más, yo diría, anecdótico, pero es lo que he visto en nuestra cercanía. Cuando son equipos corporativos son pequeños, cuando son equipos en empresas ya operadoras, operativas, se dan el lujo de tener equipos más grandes. Ok. Y ahí conocemos pues varios, sobre todo los que son muy cercanos a nuestra industria. Entonces, ya con ese full equipo, desarrollamos el resto de la estrategia de innovación. Nos apoyamos un montón de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tú me decías, perdóname, ya voy a esa historia de seguramente esos programas en los que participaron. Tú decías que está soportado la estrategia de innovación en 2 componentes, y uno dijiste el colaborativo, colaboración con ecosistemas, y no nos dijiste el segundo, que era como el segundo pilar, porque nos metimos en ese mundo de colaboración. Ok. Ya sé que estaba pensando ahí. Estrategia de innovación soportada en colaboración y... Sí, no. Era otra, ahorita me vuelve la... Eso, listo. Pero te digo, porque sí, fueron como 2 ideas fundamentales. Eso. Para montar la estrategia. Pero yo creo que ya sé cuál es, porque la primera era, digamos, esa es una idea muy sencilla, no vamos a trabajar con ecosistemas. Esto se conecta obviamente con la idea de innovación abierta, enseguida podemos hablar de eso. La clave es velocidad, y eso te da una velocidad increíble. Y eso es lo que nos va a llevar enseguida a hablar de emprendimiento corporativo, que es la gran sombrilla de innovación abierta, y ahí se desprende emprendimiento corporativo. La otra cosa que hicimos fue, ok, esta idea está, supongamos que la estrategia está, tenemos esta idea de montar esto, ahora ¿cómo nos organizamos? Esto es una organización muy estructurada, ¿no? Tiene que cumplir con una cantidad de cosas, es una organización basada en procedimientos, procesos. Entonces necesitamos igual estructurar esto bien para que empate o encaje bien dentro de la organización. Entonces, para eso nos apoyamos en la Cámara de Comercio de Bogotá, y este es el otro punto. Dijimos, necesitamos un poquito o estructurar esto bien, entonces nos acompañamos con ellos. Ellos tienen un programa tampoco recuerdo el nombre, pero es fácil encontrarlo. De sistemas de innovación. Sistemas de gestión de innovación. Que es el mismo Innovación País. En realidad ha sido un programa que acompaña a un montón de empresas realmente importantes. Yo creo que estamos en deuda también de hacer un gran evaluación de impacto, porque son muchas las organizaciones que han arrancado realmente su dinámica de innovación a partir de ese programa. Exacto. Y sí, en efecto, yo creo que éramos la empresa, pues puedo estar mintiendo, estoy especulando un poco, pero posiblemente éramos la empresa de ese batch, éramos la empresa más grande. Y no nos importa, esto nos sirve un montón, metámonos a este programa. Era un programa largo, una dedicación de tiempo importante, era como 8 meses, y cada semana por lo menos 4 horas ahí sentados. Pero eso nos permitió estructurar el área, digamos, como a una organización como el Grupo Energía Bogotá le gusta. Entonces tenemos ya no tenemos una estrategia de innovación, sino tenemos un sistema de gestión de innovación. Es nuestro modelo, ahora está embebido en nuestra política de innovación, ese mismo modelo, y está basado en 6 componentes. Esos 6 componentes hay una estrategia de innovación, hay un ecosistema de innovación, hay un gobierno de innovación, hay una cultura de innovación, hay una gestión del conocimiento, y creo que me falta una por ahí. Pero el caso es que son 6 pilares sobre los cuales tú ya empiezas a estructurar tu área. Es decir, tengo procesos, si tengo procedimientos, como toda la filigrana de montar un área. Eso nos ayudó mucho a estructurar eso, que es lo que deberíamos tener en nuestra estrategia ya más, como los objetivos,
¿no? Como nuestro portafolio, nuestros focos de innovación, en qué tipo de innovación, etcétera, etcétera. Como cada uno de esos pilares te da una estructura y te permite pasito a pasito completar, digamos, todo tu modelo de gestión de innovación. En un programa de capacitación, fueron construyendo ustedes, construyeron su sistema que les funcionaba a una organización como el Grupo Energía Bogotá. Entonces, la parte más formal fue esa. Yo tengo una pregunta de origen y es cuando en ese plan estratégico 2020 se pone innovación, ¿qué rol tenía? Porque listo, tú estabas diseñando una estrategia de innovación, pero ¿qué buscaba esa área de innovación que se estaba creando? Listo, los que han trabajado con grandes consultores, pues yo creo, bueno, que tienen conocimiento de cómo funcionan estos planes estratégicos, pero a lo que voy es, en materia de innovación, pues es una lista de iniciativas relativamente grande. En materia de innovación, esto era uno de los apalancadores, entonces no hay mucha profundidad debajo de eso, solamente un par de lineamientos, un mandato. Es que te dicen cuánto la organización debería invertir en innovación. No, es un gran mandato. Sí, porque te Sí, ayuda pero mucho. estabas ahí restándole a la Ok, especificidad. no, igual ya voy a, pues son grandes lineamientos, son fuertes, Recursos. no hay profundidad, pero con esos tres tú te defiendes de lo que sea. Listo, pero ¿Sí? ¿cuáles eran esos? Entonces, recursos y plazos, ¿no? ¿Cuánta plata y a qué tiempos? Un poco de cuál es la expectativa de retorno de eso. Obviamente es un rango, no te dicen usted tiene que lograr tanto con esto, sino te dicen cuál es la expectativa de retorno de esa inversión que usted va a hacer. Eso le da tranquilidad tanto a, digamos, a la organización en general, como poner una meta clara para el área de innovación. ¿Sí? Y la tercera parte que te menciona es posiblemente en qué temas. ¿No? Pero allá ahí es donde empieza a flaquear. Sí, te dicen como, pues deberíamos hacer esto y esto y esto, pero es lo que encuentras tú en un reporte muy genérico de... que son temas de macro tendencia, sí, sobre todo, me imagino. Listo, perfecto, total. sensacional. De pronto ahí había otra cosita más que decía como dos etapas del despliegue, ¿no? Al principio decía, en una primera etapa hasta 2025 deberían hacer solamente, no sé, exploración, y del 2026 a 2030 ya sí inversión dura en proyectos. Pero esas partes dijimos, no nos vamos a esperar, no tenemos la paciencia para esperar hasta 2026, esto hay que arrancarlo ya. Entonces le metimos el acelerador, pero esos son los lineamientos que había en ese plan estratégico. Buenísimo, brutal. Entonces estamos en un punto donde tú con un equipo, un Dream Team que trajiste, con un doctor en metodologías de innovación, Laura súper conectada, una doctora conectada, un líder doctor técnico, Laura mega conectada con el ecosistema, conocidísima por todo el mundo, y otra persona, mejor dicho, o sea, y la persona de planeamiento estratégico que te alineaba y te aterrizaba todo y arrancaste con todas. Priorizaste tu vaina alrededor de ecosistemas y una que falta, y en qué momento dices tú, oye, de todo este billete que me dieron, yo voy a empezar a invertir en startups. No, allá pudo llegar. Y la segunda parte era justamente el programa de la Cámara de Comercio. Exacto. O sea, digamos, una fuente teórica que soportaba nuestra estrategia de relacionamiento con ecosistema era esta idea que te dije que surge de ese curso que hicimos. La segunda fue el apoyo en la Cámara de Comercio de Bogotá para estructurar la parte formal. Estructurar el sistema. Ahora, listo. Entonces, una de las cosas importantes... Que solamente, Cuña, tú dices, esta parte del sistema es fundamental. Para ti es esencial esta parte y ese tipo de iniciativas. ¿Qué dices? Lo de la Cámara de Comercio. Muchas nos acompañan, sí. De hecho, varias empresas grandes que hacen parte de la ANDI han pasado por programas similares de ecosistemas de innovación. Pues de sistemas de innovación. Yo resalto dos grandes cosas. Cuando uno, mejor dicho, la estructura es útil muchas veces. Cuando uno no sabe por dónde empezar, qué hacer, cómo... Tienes una estructura y te dicen, mira, es bueno para que tú gestiones la innovación, haz esto, encárgate, o ten la seguridad de que tengas esto en su lugar. Como que seas capaz de responder a estas preguntas, a esta estructura. Eso es súper útil. Y dos, para empresas del tamaño de la nuestra, que tienen sistemas de gestión de calidad, pues también es muy importante ser capaces de una estrategia, poderla plasmar en procesos, procedimientos, otra cosa. Entonces es muy útil en esos dos sentidos, de una forma muy estructurada. Brutal.
Pues seguimos con la historia. Ok, entonces hablé que uno de los pilares era ecosistema. Correcto. Y eso empata perfectamente con la idea que teníamos de que era fundamental relacionarnos con los ecosistemas de innovación. Ajá. Entonces lo que hicimos ahí fue construir una hoja de ruta de innovación abierta. Y así le llamamos y así le seguimos llamando. Dijimos, ok, empezamos a estudiar el tema, o lo estudiamos más a profundidad de ese arranque que tuvimos. Hicimos innovación abierta, aprendimos mucho del tema y vimos el tema de emprendimiento corporativo. O en inglés, Corporate Venturing. Yo por ahí de pronto traje el libro, no sé, un libro que me encanta, que se llama así literal, Corporate Venturing. Y básicamente, pues... O sea, es tu libro recomendado del día. Ahí pones otro, listo, vamos con uno. Otro más para recomendar, Eso pero ese es uno que... Corporate Venturing. Corporate Venturing, no, ahorita veo si lo tengo ahí o el nombre del autor o la nos ayuda a buscarlo. Listo, no lo he leído, listo. Es chévere porque ese es el enfoque. Cómo empresas, corporativos pueden colaborar con startups. Brutal. Y eso es básicamente el resumen de... Entonces, innovación abierta es simplemente una estrategia basada en abrirme y colaborar con los ecosistemas de innovación. Emprendimiento corporativo es cuando yo lo enfoco y trabajo con startups, ¿no? Es la forma más fácil de definirlo, digamos, la más sencilla, ¿no? Simplemente relacionamiento con startups. ¿Por qué? Una de las razones más importantes, porque esto es, no, pueden decir, no, pues está haciendo algo que está de moda, lo está haciendo porque, ajá. Pero no, es como una de los argumentos que se me quedó más grabado a mí en la cabeza. Hay una charla muy bacana de, creo que se llama Gregor Gimi o Gregor Gimi, okay. Que fue, digamos, el que acuñó el término Venture Client. Ahorita vamos a hablar de eso seguramente un poco. Una charla que tiene que dar en Ámsterdam, la pueden buscar, está en YouTube. Creo que es una TED Talk, no estoy seguro, pero la pueden buscar con el nombre de él, Gregor Gimi. Él trabajó en BMW, Garage, no sé qué, que es donde montaron el primer modelo de Venture Client. Y en esa charla él dice, tradicionalmente las empresas tenían sus departamentos de investigación y desarrollo, invertían una cantidad de plata ahí, eso se fue disminuyendo ¿no? durante el siglo pasado, y a partir de los 2000 surge este concepto de innovación abierta, más o menos como en 2003. Yo recuerdo que Henry, el profesor como de California, Chesbrough, como que hablaba mucho de innovación abierta. Entonces esto se vuelve como un nuevo concepto de colaborar más con los ecosistemas. Y esta persona, Gregor Gimi, en esa charla dice algo así como, ¿cuál es la ventaja de trabajar con startups? Pues piénselo de esta forma. Hay más de 300 billones de dólares invertidos anualmente por fondos Venture Capital en startups. Más de 300 billones de dólares. Esto cambió y particularmente este año y el año pasado se ha impactado. Esos números cambian un montón, pero estamos en ese orden de magnitud, ¿no? Cientos de billones de dólares invertidos en startups. Y hay más de 2 millones fácilmente de startups globalmente. Entonces es como, si uno compara esas dos cosas, yo puedo tener mi equipo de 10 personas o las que sean metidos en mi compañía investigando, buscando ideas, desarrollando cosas, versus un presupuesto externo de innovación de 300 billones de dólares al año en 2 millones de ideas, que están, eso es una máquina de validación de ideas. Que se mueve casi sola. Que está ahí, como que se mueve sola y tú no tienes que invertir un peso. Eres todo un ingeniero, no, pues claramente. Esto no es mi mensaje. Claro. Es como, pero es lo que te ha servido. Claro, es muy claro. Es como, o yo invierto solito y veo que me surge de ahí, o yo tengo una buena ventana y empiezo a observar de esas buenas ideas que tienen mucho velocidad, total. Aquí viene algo interesante y es también contextualizar con otras, porque tenía pendiente una pregunta de cultura que surge siempre, y es uno de tus pilares, en esos grupos tan pequeños de 4 personas, que lo resaltaba que también es el número que curiosamente tienen en él en nuestra primera conversación. Hay una pregunta clave ahí metodológica, ok, ¿cómo 4 personas logran movilizar la organización? Total. Y ahí hay diferentes estrategias. Si me preguntan de las más exitosas, son estas tipo
que se van entrenando células de innovación que hacen parte de otras áreas, pero sin duda es un camello. Entonces siempre sale la pregunta de, ok, listo, un grupo de innovación pequeño, pero ¿qué manos tienes para movilizarlo? Alguna gente tiene gente de otras áreas. Sí. ¿Tú en esto también te apalancas con startups? No, en el tema de cultura, bueno, enseguida digo, eso tiene un impacto indirecto y es súper valioso. Porque también uno se puede apalancar en startups, digamos, es válido también encontrar Sí. un aliado de cultura. Totalmente de acuerdo. Ahí, digamos, no lo hacemos tan directo como vengan, ayúdenme a fomentar cultura en el grupo. Ahí lo hacemos indirectamente. El relacionamiento con startups es una herramienta de cultura en sí. Más allá de lo que estés implementando, ese contacto entre la startup y el corporativo y los grupos y las empresas ya se está haciendo el trabajo. Claro. Para mí, incluso esa es la mejor forma de fomentar cambio cultural, es haciendo. No con un programa dedicado a fomentar cultura, sino haciendo. Y entonces, ¿cómo dirías que es la cultura de innovación del Grupo Energía Bogotá? Entonces llevamos desde 2021 cambiándola y yo creo que es fuerte. Cambiar estas organizaciones tan grandes es difícil. Y una de las formas que hicimos fue, ahí nos apoyamos un montón en Enel, conversamos con ellos. Ellos nos contaron cómo lo hacían y vimos que es muy común en otras empresas, también con Liliana, ella había estado, ¿no?, en otras organizaciones. Es doctora en innovación. Exacto, entonces ella nos decía, lo podemos hacer, y montamos un programa de dinamizadores de innovación. Ajá. En el que se llama embajadores de innovación, y hay formas, pues, casi que cualquier empresa que está muy metida en esto, tiene alguna forma de... Suele ser el punto de partida siempre en una estrategia de estilo dinamizador. Entonces, ellos, claramente entre nosotros 4 no podemos, y tampoco, mejor dicho, difundir y equipos haciendo innovación te llega hasta cierto punto. Entonces, ellos son otra forma de difundir la estrategia, otra forma de implementar estrategia. Con su entrenamiento, obviamente los entrenamos y ellos son los que nos van a ayudar a que proyectos de innovación puedan ser originados y puedan ser madurados de forma más distribuida en toda la organización. ¿Todavía hay dinamizadores? Sí. ¿Cuántos dinamizadores hay? Más de 40. Comenzamos con 48, y con la rotación los tienes que ir reentrenando, pero siempre hemos estado por encima de los 40. ¿Los entrenan ustedes directamente o con un aliado? Con un aliado. ¿En qué temáticas? Digamos, dependiendo de los niveles, pero por lo general para ellos nos enfocamos mucho en metodologías de innovación. Ajá, claro. ¿No? Entonces ahí están, no sé, esas sí son las populares. Entonces hay design thinking, hay, no sé, estructuración de retos, pero es toda la parte más metodológica, porque la tarea de ellos es no ellos ser no, como que tengo una idea, la voy a sacar adelante, no, sino ellos ser acompañantes de las personas que quieren madurar ideas de innovación. Ellos son los que tienen que dar esa metodología para ayudarlos a recorrer el proceso de innovación más rápidamente. Brutal. Creo que esto cubre varios de los temas de cultura, que no es el epicentro, pero seguramente iremos volviendo, porque sí, ya tú mismo lo confesaste, que el pilar grande de cultura también va siendo es cómo se va limando la organización en ese roce con startups. Sí, y ahí yo diría... una pregunta obligadísima del tema de cultura, perdón, y es, sí, todo el mundo parece tener ese mismos tipos de camellos en algún momento, sí. Y es un tema de prestar a la gente, por ejemplo, con los dinamizadores. ¿Cómo gestionas eso? ¿Eso siempre es un camello? ¿Cuál fue tu forma de gestionarlo? Porque dinamizadores siempre tiene el gran reto de que le quita gente a otra área por un tiempo. Total, y siempre ha sido, y con las organizaciones que hablamos, lo sigue siendo. Es decir, no hemos encontrado formas fáciles de resolver el tema. Cada organización se inventa como una forma ligeramente distinta para hacerlo. En este momento, nosotros lo que estamos buscando es incentivar un montón. Primero, ¿cómo se dice? Como la autoselección. Tú quieres convocar a la gente para quienes esto realmente es una pasión. Okay. Porque ese es el primer filtro. Ahí tú te aseguras de que esto le gusta a esas personas y van a encontrar el tiempo de la forma que sea para apoyarte en esto. Ese es el primer filtro. Sí, tiene que ser una persona que esto le guste, le apasione.
luego que tenga las aptitudes, las capacidades para hacerlo, entonces hacemos un proceso de selección chévere para buscar que sean esas Dentro de la personas comunidad. dentro de la compañía. Entonces, estoy hablando somos corporativo más 6 filiales controladas, esos son más o menos 2.300 personas. Y entre esas 2.300 estamos hablando de más o menos 40, 45 dinamizadores. Yo creo que termina siendo un ratio muy similar al que veíamos la vez pasada. Brutal. Exacto. Entonces, ese filtro en inicio es lo que te permite, porque en efecto tú dices, tienes una expectativa de más o menos cuánto tiempo, pero digamos, al área técnica donde pertenece el colaborador, le dices, mira, cuando esta persona se enganche en un proyecto de innovación, vamos probablemente a usar un 10, 15% de su tiempo, pero esto es por un tiempo limitado. Esta persona va a acompañar un proyecto y tiene expectativa de acompañar 1 o 2 al año, más o menos. Entonces, como que pones una vara en cierto punto que todavía no afecta demasiado al área de donde te estás trayendo a esta persona. Pero no te la estás trayendo, primero. Estás creando valor de una manera diferente. Exacto. Pero ahí es clave realmente que la persona le guste este tema, porque cuando a la persona le gusta, encuentra el tiempo para hacerlo. Brutal. Hay muchas preguntas con eso de cultura, pero no quisiera separarme del tema de corporate, entonces solamente quiero enganchar una que intuyo. Tú me dirás si es cierto o no, y es, ¿esta estrategia de dinamizadores te funciona mejor, sobre todo en temas de nuevos procesos y mejoras de cada una de las líneas de negocio, y tus horizontes más avanzados vienen desde startups con un relacionamiento diferente, o no necesariamente y estoy siendo loco, o no hay una diferencia tan clara en tu cabeza en el modelo? No, pues te digo, el tema de cultura claramente es el que avanza, es el más lento de todos, porque la transformación cultural no pasa rápido. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento comenzamos en 2021, comenzamos un proceso de formación. A este momento todavía muy poquitos dinamizadores se han activado. Entonces es un proceso que todavía está está pasando. Está en formación. Está en formación. Ya hay algunos que han participado en proyectos de innovación, pero por ejemplo en este momento no está operativo full como nos lo imaginamos. Entonces en este momento hacemos cosas intermedias. Liliana, nuestro equipo, juega el rol que ellos jugarían en el futuro. Trabajamos con aliados en el ecosistema, y ahorita podemos hablar de eso, que nos han acompañado y traen estas personas que en el futuro nos imaginamos los dinamizadores jugando. Entonces, eso es ahí. Tu grupo de dinamizadores está en formación también. Exacto. Entonces, en este momento esa pregunta todavía no la podemos responder. ¿Pero qué tipo de proyectos lideran en este momento ustedes fuera de los que son con relacionamiento? Porque también, o todo se canaliza a través de relacionamiento. ¿En qué momento, de dónde viene la fuente de problemas que resuelve tu área con innovación? Entonces, mira, tenemos dos fuentes principales. Una, la interna. Tenemos un canal interno que construimos, también es muy común, ¿cierto? Un portal de ideas y un portal de retos. Ajá. Tenemos el entendimiento de que un reto es básicamente un problema que quiero resolver. Una idea es la conexión entre un problema y una solución. Entonces tenemos un portal de ingreso para ambas cosas. Y ahí una forma de capturar retos e ideas. ¿Con algún foco? ¿Les dicen el foco del reto de la idea o son abiertos? Son totalmente abiertos, pero ahí se aplica el filtro. Entonces, claramente en algún punto les decimos, esto tiene más probabilidades de avanzar en el proceso de innovación si está alineado con la estrategia de innovación. Y recordando, la estrategia de innovación tiene ahí sus focos relevantes, temáticos, en qué en este momento estamos enfocados en materializar la innovación. Okay. Esa es una de las fuentes de originación, de proyectos de innovación. La otra es, basada en estos focos, y cuando hacemos programas de emprendimiento corporativo, que hacemos convocatorias a startups, ahí somos más abiertos. Entonces decimos, miren, estamos interesados en estos 10 temas, pueden entrar al detalle de cada uno de esos temas, tráiganos propuestas. Muéstrenos qué creen ustedes que nosotros como compañía en estos sectores deberíamos estar viendo y quizás no hemos visto. Eso sustentada en afuera, 100% sí, casi. Eso trae más ideas. Claro. No es tan fácil, y ahí podemos hablar. Porque muchas veces no hay un buen encaje, o no es fácil encontrar el encaje. Claramente. O es más duro encontrar el fit, problema, solución.
muchas de esas es como, uy, buenísima, pero no tenemos nada interno que en este momento eso sea un dolor. Y ahí es uno de los aprendizajes que hemos tenido, es ese. Es como, ok, está bien, esto está en la teoría, siempre hay que tener un buen balance entre, qué pena hablar los anglicismos, pero como solution driven y problem driven, ¿cierto? Uno puede tener un enfoque más a problem driven, ¿no? Es como que es más fácil pensar siempre en las necesidades y yo busco, pero yo creo que uno no puede descartar del todo el solution driven. Yo tengo que estar como atento a cosas porque yo tengo puntos ciegos. O quizás hay cosas que no son necesariamente problemas, que pueden ser más oportunidades, o que yo no soy tan consciente que son un problema. Entonces, nunca queremos apagar del todo esa otra área. Entonces, por eso, un enfoque en traer ideas y problemas de la organización, de todos los colaboradores, pero también tener una herramienta para escuchar a los ecosistemas, a las startups, para que nos traigan ideas, a pesar de que sea más difícil buscar ese match con un reto interno o una oportunidad interna o un área interna que le parezca lo suficientemente interesante la solución. ¿Qué tanta energía le dedicas a una y otra línea? ¿Qué tanta energía y tiempo le dedicas a relacionamiento con el ecosistema y a problemas provenientes de la organización? Yo creo que la gran mayoría hasta este punto ha sido el externo. Claro. Porque el interno depende de tu cultura. Por eso eres el speaker de Corporate Venture. Porque el interno claramente depende de tu cultura. Es una inercia. Está clarísimo que tú, loco, en realidad, principalmente buscamos vainas afuera. Estamos muy pendientes del mundo de afuera, pendientes de qué podemos conectar para desatar cosas nuevas acá. Así más o menos. Pero aclaro que no es porque eso sea deliberado, sino porque en este momento la organización está madurando en esto, entonces cada vez seguramente vamos a recibir más ideas, en la medida que la gente... Brutal. Yo todavía hablo con colaboradores del grupo que todavía no tienen ni idea de que estamos haciendo esto. Es como que es difícil llegarle a todos. Cuando todos ya conozcan esto, van a empezar seguramente a surgir más ideas. Es curioso porque están montando un modelo muy particular donde está muy andando algo de frontera y están apenas creciendo en cultura. Qué interesante, bro. Entonces toca todo al tiempo, es como con ajedrez, como empujar todas las fichitas, todo al tiempo, no puedes dejar... Principalmente busca ideas afuera, está bien, no está mal decirlo, por eso estamos acá. Es chévere. Y entonces aquí viene el tema, ¿dónde consigue uno esas ideas afuera? O cómo, porque esa es otra, ¿dónde encuentras vainas relevantes que te faciliten el trabajo? Y hay otra pregunta pendiente de cómo priorizas lo que estás buscando, que es otro de los pilares. Entonces, ahí para un concepto rápido es estrategia de ecosistemas de innovación. Hay un montón en el mundo, podrías enfocarte en un montón de cosas. Una de las recomendaciones fuertes ahí hay los ecosistemas de innovación. A nivel más alto se puede medir en dos dimensiones, sus capacidades de innovación y sus capacidades de emprendimiento. Ambas son súper importantes para cualquier ecosistema de innovación. A nivel macro, estamos hablando aquí de países, regiones, por ejemplo, Estados Unidos es muy grande, Silicon Valley, tú puedes estar hablando de un ecosistema de innovación. El área de Boston, puedes estar hablando de un ecosistema. Israel, como es tan pequeño, eso es un ecosistema de innovación. Claramente en Colombia pues en Colombia somos un país emergente, digamos, economía emergente. Pues en Colombia uno podría hablar que es solo un ecosistema de innovación, aunque esto es relativo, ¿no? Si tú te vas a Medellín, va a haber un ecosistema muy local también. Pero mi punto es, globalmente, si tú quieres priorizar con qué ecosistemas trabajar, es importante tener estas dos dimensiones en la cabeza. ¿Qué tan fuerte es en emprendimiento? ¿Qué tan fuerte es en innovación? ¿Cómo mides esa fortaleza? Entonces, hay una página chévere en MIT, es un programa como abierto al público, uno puede entrar a la página y puedes medir. Tienen métricas que miden las capacidades de emprendimiento y de innovación. De los diferentes ecosistemas. De todos los países. Viejo, pero ahora no lo recuerdas o lo mandamos por acá. ¿Cómo se las recuerdo, se las muestro. O si alguien, y hablando de colaboración, si alguien la logra encontrar más fácil, sería sensacional que el computador está por allá. Entonces, es chévere. Y para resumir una cosa ahí, entonces, por ejemplo, ecosistemas como Silicon Valley, Boston, Israel, son muy fuertes en ambas dimensiones. Y eso es lo que necesita un ecosistema para florecer rápidamente.
ecosistemas como en Latinoamérica y en Indonesia son muy fuertes en emprendimiento, no tanto en innovación. Y con innovación, para que tengan una idea, es simplemente, por ejemplo, cuánta inversión hay, tanto de público como privado, en I+D. Eso te hace un poquito más débil en capacidad de innovación, porque no tienes mucho fondo, no tienes mucho soporte. Entonces, somos muy fuertes en emprendimiento, menos fuertes, o digamos, somos relativamente fuertes en emprendimiento, menos en I+D o en innovación. Y hay ecosistemas opuestos, como recuerdo que hablan mucho de Corea. Corea del Sur es muy fuerte en I+D, muy fuerte en innovación, pero poco fuerte en emprendimiento. Entonces, como que para hacer un ecosistema realmente maduro necesitas las dos. Y hay que ser un poco conscientes de eso. Eso te sirve para priorizar en dónde trabajas, ¿no? En dónde Tengo una enfocas tus pregunta esfuerzos. de, no sé de dónde viene de los ajiacos que me he comido, y es, ¿por qué de una pensar en el internacional? Y tiene todo el sentido y etcétera, pero ¿por qué no empezaste por decir, voy a ver qué está pasando en Medellín, Bogotá, Sí. Cali, Barranquilla, etcétera? ¿Por qué de una esa claridad? Mira que tú al rompe estás diciendo, mira, para teoría de estos, mira que están estos hobbies, estas formas de medirlo. No, fíjate que no he dicho eso, es simplemente una forma de priorizar, pero en nuestra estrategia está claramente, por esta razón, vamos a trabajar de dos formas. Una con ecosistemas maduros y uno con los ecosistemas locales nuestros, donde nosotros operamos. Eso es, el grupo tiene presencia, digamos, más directa en Guatemala, Colombia, Perú y Brasil. Entonces, hay una parte de la estrategia en donde nos enfocamos mucho en trabajar en nuestros ecosistemas locales. Y la otra también, con esa realidad de la maduración de los ecosistemas, queremos trabajar con las mejores startups globalmente, pues tenemos que apostarle a ir a esos ecosistemas. Completamente. Entonces, ninguno de los dos lo vamos a dejar atrás, vamos a trabajar con las dos. Y vas mejorando nivel de madurez interno mientras conectas con otros. No, está perfecto, pero era una pregunta que valía la pena hacer. Listo. Entonces, y ahí me preguntaste, bueno, me preguntaste varias cosas, pero me preguntaste una de priorización y me preguntaste una de dónde encontrarla. Exacto, llegamos y tú dijiste, oye, les voy a recomendar una teoría clásica de búsqueda, incluso hay esta página donde la pueden buscar. Hay un tema de nivel de madurez en ecosistemas, tanto de innovación y emprendimiento, dos variables a tener en cuenta. Sí. Entonces ahí viene el tema, listo, ya encontraste los hubs que te interesan por temáticas, porque ahí entonces también toca meter es con emprendimiento, pero focalizado en estos sectores. Entonces tú ahí me imagino que haces un ejercicio de priorización y dices, bueno, voy a empezar contacto con este y con este que me llaman la atención, y tienes unos llamados o unos retos que tú mismo has identificado, temáticas de interés. Entonces hablemos de ese proceso, tanto de encontrar al aliado como de priorizar tus temáticas de interés, que son en las que buscas aliados. Entonces, voy a arrancar por las temáticas. Las temáticas, obviamente, eso fue parte de la construcción de la estrategia. Hicimos un ejercicio top-down y bottom-up. Entonces, primero, listo, macro tendencias. Yo venía muy empapado de esto, de donde estaba trabajando antes. Creo que todas las empresas de energía lo tienen en su mandato, transición energética. Eso está en el top, la sombrilla más ancha es esta. Luego te bajas un nivel y hablas de las 3 o 4D. Entonces hablas de descarbonización, digitalización y descentralización. Es un fenómeno muy conocido en el sector eléctrico, pero que cada vez está pasando en más sectores. Y está, por ejemplo, la electrificación. A veces también hablan de democratización. Nosotros nos hemos enfocado mucho en esas 3Ds, las tres primeras que mencioné, y electrificación. Entonces, ahí ya tienes como tus macro tendencias y tus temas gruesos. De ahí derivamos un poco más, como líneas un poco más finas de acción, ¿no? Entonces, en el sector eléctrico, ¿en qué temáticas particulares nos vamos a enfocar? Hay recursos energéticos distribuidos, almacenamiento, infraestructura para movilidad eléctrica, ahí surgen varios temas. Y cuando miras sector gas, surgen otros temas. Entonces también hay unos muy de horizonte más lejano, como hidrógeno verde o en general gases de bajas emisiones. También movilidad ahí para ciertos temas. Y hay un gran bloque de temas transversales.
y ahí está Industria 4.0 y otras cosas, pero hay un montón de temas transversales también de interés. Entonces, eso en cuanto a los temas. Y dije top-down y bottom-up porque hicimos el ejercicio de tendencias, de buscar... un mapa de tendencias del sector. Sí, pero digamos, es relativamente fácil porque, mejor dicho, ese trabajo no es tan difícil. Es más difícil el otro, el bottom-up. Hablar con cada filial, encontrar sus retos particulares, sus problemas, sus áreas, sus dolores más fuertes. Y eso también alimentó la estrategia, o digamos, esos focos de interés, ¿no? Entonces, esa es la parte de focos y nos toca cada año, de nuevo, que ha cambiado, buscar un poquito la renovación de esas áreas de interés. Estos retos, cuando se priorizan, ¿con qué horizontes? ¿Anuales? Esta búsqueda digamos que estos grandes temas no cambian tan rápido. ¿Son permanentes? ¿Hay algunas líneas Cuando permanentes? tú bajas ya más al tercer nivel, a la tecnología, tal, esos temas sí puede que cambien cada año. Y cada año nos informamos más, de la parte de bottom-up, de hablar con las filiales, nos vamos enterando de cuáles van siendo sus retos. Y eso sí se van nutriendo anualidades. Exacto. Pero entonces esto lo lanzas como, ¿este es nuestro portafolio de retos de este año o cómo funciona ese llamado a líneas? Llamado a... Yo creo que pasa de dos formas. Cuando tienes retos muy particulares, en un área, por ejemplo, ahorita trabajando con Enlaza, la compañía de transmisión del grupo en Colombia, tienen un reto con flamencos, con animales y que se están chocando con las líneas de transmisión. Un reto súper específico, necesita salir a buscar una solución súper específica. Pero cuando hacemos convocatorias, salimos, dependiendo del programa de emprendimiento corporativo, hemos hecho hasta el momento, yo creo que 2 tipos de programas, vamos a hacer más, pero está el de retos de innovación abierta, ¿cierto? En donde salimos con un reto definido, un reto muy específico, muy bien caracterizado, y buscamos soluciones específicas a ese reto. Y está el otro, Venture Client, o la mejor traducción en español, cliente pionero. Salimos con focos muy amplios, muy estratégicos, 10 focos muy alineados con la estrategia de innovación, supremamente amplios, con un nivel de detalle como para que la gente entienda qué tipo de cosas estamos buscando, pero en esos, la convocatoria sí se publica y te llega de todo. Te llega de todo y ya se vuelve más tu trabajo, o nuestro trabajo en el equipo de innovación, empezar a filtrar. ¿Por dónde hacen convocatoria de eso en particular? El año pasado, por ejemplo, trabajamos con Stratec, un aliado, y publicamos y difundimos en donde podíamos. Con Endeavor, que trabajó con ellos como aliado, por redes, por SFT. La moraleja aquí es, hay algunas empresas y organizaciones que conectan ecosistemas y que se están enfocando también y que prestan un servicio de gestionar esa línea de corporate venture. Sí. También no tendría sentido no tener un aliado en un modelo básicamente basado en aliados. Y ahí es donde entra este tema. Somos 4 personas, no tenemos la capacidad de operar todo un programa, necesitamos un aliado para hacerlo. Y en 2 ocasiones buscamos 2 aliados. En una ocasión trabajamos con Hopog para el programa de retos de innovación abierta, y en el otro, para Venture Client, trabajamos con Stratec y con Endeavor. Y en general, estos aliados siempre tienen su propia red de emprendimientos, tienen sus conexiones con otros ecosistemas. Por ejemplo, Endeavor, ¿no? Endeavor nos ayudó también a publicar esta convocatoria, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos. Ahora, el poder de convocatoria, y eso es uno de los retos que tenemos, sigue siendo supremamente local. Es supremamente difícil cuando hacemos estas convocatorias lograr, incluso creo que el número del año pasado fue más o menos como 80% de quienes aplicaban eran startups colombianas, el otro 20% era Latinoamérica. ¿Y por qué crees que es eso? Pero creo que casi, de pronto han aplicado una que otra europea, una que otra, creo que Estados Unidos ni siquiera. ¿Y cuál fue tu análisis de por qué eso? Nuestro poder de convocatoria es muy bajito todavía. ¿Cómo convoca un startup en Europa? Sería mi pregunta. ¿Cuál es el mecanismo? Utilizamos mecanismos con la ayuda de Stratec y de Endeavor, como Endeavor tiene sus Endeavor satélites, exacto, y Stratec utiliza plataformas que son internacionales como, creo que se llama SF6 o S6F. Ah, ok, plataformas de ese estilo. Y plataformas de ese estilo, pero
Si no, te toca hacer es cacería individual. Tú decir cuáles me interesan y ir a llamarlas, a invitarlas. Si no, es Curioso, súper bro, difícil. no, Pero el poder de convocatoria es todo un reto. me está haciendo clic una conversación que tuve en algún momento hace un tiempo con Alpina, también relacionada con cómo se estructuran su ecosistema y está muy relacionada con, es decir, también existe esa dificultad. Sí. Entonces te digo que hicimos para romper esa barrera un poco. Quisimos montar o participar en un programa que nos ayudara a extender ese poder de convocatoria. Y participamos en un programa que se llama Incubate Energy Labs de EPRI, Electric Power Research Institute. Es una organización de investigación y desarrollo que comenzó en Estados Unidos, pero ahora es global. Está muy enfocada en energía, particularmente en el sector eléctrico. Es una institución, algo así como una cooperativa de investigación y desarrollo, más o menos, en donde todas las utilities o empresas de servicios públicos, casi que todas en Norteamérica por lo menos, tienen funding para esa organización y hace I+D. Ellos tienen un programa particular de emprendimiento corporativo bajo nuestra visión. Este es un programa Venture Client. Es una convocatoria pública, pero en donde participa no solo Grupo Energía Bogotá, como la única empresa latinoamericana que está en ese programa, sino que hay otras 16, 17 empresas de servicios públicos ahí, y son empresas globales. ¿Cómo llega uno a esa vaina? ¿Cómo encontraste esa página? EPRI es muy conocido en Estados Unidos, no en Colombia. En Colombia lo conocerán algunas pocas empresas del sector, pero yo allá era muy cercano a EPRI. Cuando llego acá, yo dije, o sea, necesitamos trabajar con conocimiento del sector. Exacto. Entonces, nos metimos a este programa. Ya no es Grupo Energía Bogotá, vengan, trabajen conmigo, startups, sino son 17 empresas. Incluso es chistoso porque en él participan en ese programa. En Colombia no tenían ni idea. En el Colombia no tenían ni idea que participaban en ese programa. Participaba era en Boston. Están todas las grandes empresas de servicios públicos en sector eléctrico y gas participan en ese programa. Entonces son 17 empresas muy grandes de cobertura global en este programa convocando startups. A ese programa convoca fácilmente el triple de startups con un nivel de calidad supremamente alto y te convoca de todas las geografías del mundo, quizás... Pero a pesar de eso tampoco llegaron. ¿Cómo así? Porque esto lo convocaste en EPRI, o esta es la solución al problema de que solo llegaron una... Esta es la solución. Mejor dicho, sabemos que acá nuestro poder de convocatoria no es tan fuerte, sobre todo fuera de Latinoamérica. Entonces para la próxima se unieron con él. No, ya nos unimos. Trabajamos en 2022 con ellos y vamos a trabajar con ellos durante 2 años más. ¿Y cómo le fue en 2022 en esas cifras? En 2022, por ejemplo, lo que te decía, se convocan muchas más startups de alta calidad de todo el mundo, quizás menos Asia, y ahí logramos hacer 3 proyectos de demostración. Bueno, 2, uno se aplazó, pero fíjate que ahí logramos convocar startups a las que no hubieran llegado solos. También es una moraleja de conectarse. Entonces aquí, exacto, digamos, para los otros sectores que nos escuchan es, busca tu hub internacional, que tiene que haber un hub internacional, que tiene que haber una organización internacional que ya está madura en esto. No quiere decir que al interior del país no existan también algunas, pero en esto no se trata de, en esto se trata de tirar manos y conseguir información. También hay, pues no sé esto en qué va o qué pues, va a ser de ellos, pero, por ejemplo, el gobierno, no sé si en algún momento han tocado la puerta de estas oficinas de Impulsa en Israel, y este tema que también está también de alguna forma pensado para convocar, o no lo han explorado. Sí, fíjate que trabajamos cuando Impulsa abrió oficina en Israel. Ahí trabajamos ellos hicieron como una convocatoria que era incluso apoyada por el gobierno israelí, ponían plata para hacer proyectos de demostración, pero se mueve a otro ritmo, como no es lo mismo. Tú ahí estás como invitado y como que te avisamos y mándenme unos retos. Necesita más músculo, necesita más fuerza. Sí, entonces es como que tú necesitas empoderarte y ser parte de verdad, como estar al mismo nivel de otras empresas que a nivel global están haciendo esto.
Entonces, esa es parte importante de trabajar con ecosistemas. Lo que ahorita decíamos, trabajar con ecosistemas de innovación significa que realmente tú tienes que sentir inmerso en esos ecosistemas. Si eres por allá, estás demasiado distante, es súper difícil. Entonces, ¿cómo logran ustedes estar inmersos desde acá en esos ecosistemas? Esa ha sido una de las formas de lograrlo, a través de este programa, porque no, en este momento no es parte de nuestra estrategia hacer una misión de scouting y ir a montar una oficina en Silicon Valley, como no. Eso es súper costoso. Esta es una forma intermedia que logramos, participar en un programa de alcance global que nos permite conectarnos con startups globalmente y tiene un poder de convocatoria gigante. Brutal. Entonces, esa fue una de las soluciones que encontramos y como esta, hemos visto varios programas, particularmente en nuestro sector, pero este nos ha funcionado bien, nos ha parecido muy interesante. Pues listo, el proceso de selección, ya lo que nos dijiste a rajatabla o a calzón quitado, mira, es un tema estratégico, hay unas tendencias y uno va pues priorizando de acuerdo a tendencias, algunas funcionan, otras no, el proceso de toda la vida y uno va probando e iterando, muy relacionado con la cabeza de la organización y hacia dónde quiere ir. Menos fácil es hacer un tema bottom-up de capturar ese sentir, pero también se incorpora en esa visión y eso es, digamos, como nuestra priorización de búsqueda. Sí. Estoy conectado con algunas redes que, sobre todo muy sectoriales, a través de las cuales mandamos una convocatoria de temas en los que son de nuestro interés y ahí inicia un proceso. Han tenido un aliado local, ahora están con un aliado internacional y eso me imagino que también es el nuevo reto de la lluvia de ideas, porque entonces te llega de todo, de cuanta vaina, un montón de propuestas. Exacto. Tienes que volver bueno filtrando, ¿no? Te tienes que volver bueno filtrando. Cuéntanos algo sobre eso. Filtrando, ahí quizás es donde más duro nos ha dado. Claro. Es como, tú te puedes ahogar en temas y los emprendedores son muy buenos vendiéndote la vaina. Vendiendo. Entonces, escucha, necesitas ser fuerte técnicamente, ser capaz de jalar de las áreas técnicas al que más sabe del tema para empezar a filtrar. Porque... Acabas de tirar una bomba que no quiero dejar sobre la mesa libre y es la necesidad, y esto porque el tema de colaboración ha sido una de mis ñoñadas los últimos años alrededor de unas actividades que hemos hecho con Innovación Más País. Y me he dado cuenta que eso que mencionaste tan rápido es uno de los elementos clave y es incorporar personal técnico de la área relevante en ese proceso de encontrar en realidad el sí, porque sí, en últimas, ustedes no son los expertos técnicos de la línea de negocio, cada línea de negocio tiene sus expertos técnicos. Exacto. Ajá. Es casi que, afortunadamente en el equipo de innovación, tenemos cierta experticia técnica, pero siempre vas a necesitar personas que de verdad sepan. Es casi como que uno se debería inventar otro rol similar al de dinamizadores, pero que fueran expertos en materia. A veces para estos programas los llamamos SMIs, utilizando el anglicismo, porque para este programa internacional así los llaman y así los necesitamos. Entonces son ¿cuál es el rol del SMI? Subject Matter Expert, ¿no? Entonces, simplemente son especialistas técnicos, casi que tú ya deberías tenerlos muy fichados y dispersos en toda la organización, que son esas personas que tú sabes que son curiosas, que son técnicamente fuertes, que conocen su sector, que conocen su tecnología, su área, sus procesos, y esta persona es con mayor facilidad y casi que desde su estómago es capaz de primero darte un filtro. El olfato. Primero es como que no, eso no, por aquí no pasa. Ya cuando llegas a cierta capa de filtrado es donde sí, ok, venga, nos sentamos y estudiamos un poquito más el tema. ¿Y si hay retos de los sesgos de ese experto técnico con algo que tú estás oliendo, te ha pasado? Sí, también pasa. pasa. Un segundo, dale un chance a esto por aquí, esto puede ser un gran proyecto. Sí, también pasa y por eso es bueno no tener solo uno, sino necesitas varios, necesitas ser capaz de, no, ahí donde está, en la diversidad está la mitigación de los sesgos. Y en eso también nos ha ayudado el programa internacional. Fíjate que en ese programa internacional son más de 100 expertos calificando cada una de las propuestas de las startups. Nosotros podemos aportar, no sé, hemos aportado 2, 3, 4, 10 expertos y van, se meten al portal, califican 10 propuestas, pero tenemos 17 empresas, cada una con 10 expertos calificando. Eso te ayuda un montón a mitigar el sesgo. Claramente. Me llegó una frase a la cabeza
You gotta give to get, señora. Dani, tenemos una pregunta, dice, ¿está en la estrategia de forma deliberada la experimentación? En caso afirmativo, ¿cómo lo miden y qué rol juega? Otro tema de cultura alrededor de experimentación. Claro, ¿Cómo manejan pues, eso? Gracias, Andrés. Eso es claramente parte fundamental. Dos términos que a mí me gusta utilizar mucho, y acá viene el otro libro que se llama Estrategia Emergente, Ajá. de Alejandro Salazar. Seguramente lo han escuchado, muy popular aquí en Colombia, en ciertos nichos, diría yo. Tú eres de ese nicho de estrategia emergente. Me ha gustado mucho el libro, me ha gustado mucho el tema, tiene cosas muy fuertes, sobre todo para un grupo corporativo. Sí. Y entonces las dos palabras que me gustan son exploración y experimentación. Y eso casa perfectamente con nuestro proceso de innovación, ¿no? Entonces, el proceso de innovación parte de una fase de ideación, luego lo llamamos una fase de incubación, en donde hay conceptualización de una idea más a profundidad, y luego está la parte de demostración. Esa parte de demostración habla de la experimentación. Entonces, está explícitamente descrito en el proceso de innovación que hay una etapa en donde tú vas a experimentar. Y esa experimentación, mejor dicho, tiene mucha profundidad, porque para una empresa como nosotros tiene que estar muy embebido en el proceso de contratación, de todo que estamos acá experimentando. Esto es un piloto de una posible ¿Cómo se vive esa adopción. experimentación en Grupo Energía Bogotá? Entonces, nos ha tocado trabajar muchísimo con el equipo de abastecimiento. Acá hay un equipo de interventoría. Es un proceso de abastecimiento súper sólido, riguroso, y es duro. Ha sido una atención súper necesaria interna, porque nos toca trabajar con ellos muy de la mano, pero ya hemos logrado cosas, o incluso ya en el manual de contratación hay una cláusula explícita que habla de piloto de innovación. ¡Wow! Esto ya era procedimentado, entonces dijimos, esto lo necesitamos explotar, aprovechar un montón, y nos ha encantado un trabajo que ahorita justamente la Andy está haciendo. Estamos muy metidos este año con Laura Nesto, el sello Startup Friendly. De hecho, queremos que lo saquen como ya, ayer, porque en esto es en lo que nos necesitamos apoyar para hacer ese proceso más fácil. No es fácil contratar una startup en el grupo. Casi siempre lo hacemos en el marco de programas de emprendimiento corporativo, en donde tenemos un aliado que nos ayuda a hacer esa contratación y a hacer todo ese proceso de filtrado. Lo hemos hecho también directamente, pero es un dolor, porque es una carga administrativa para la organización fuerte, es una carga para el equipo de innovación fuerte. Acá hay que hacer interventoría o supervisión de contratos, y es una carga súper fuerte para la startup. Hacer un registro de proveedores típico para una startup es un dolor de cabeza. Es una lista de preguntas que te tiran como si no hubiera un mañana, y es muy duro. Entonces toca trabajar en cada una de esas etapas para empezar a encontrar formas de suavizar, ¿no? Que es en realidad, esto no es un contrato de 5 años, es una experimentación de 3 meses, es posible acomodar los procedimientos y ajustarlos específicamente para relacionamiento con esta. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces hemos avanzado en cositas como lo que te dije, tener cláusulas específicas en el manual de contratación, tener excepciones, por ejemplo, al registro de proveedores para startups. Vamos trabajando en esas cosas, pero la lista es larga de cómo seguir suavizando o facilitando el proceso de contratación. Entonces no es fácil, y sabemos que todas las empresas, por lo menos en nuestro sector, lo sufren. Ok, claramente. Yo creo que aquí seguramente hay algunas. Me gustaría parar un segundo y escuchar sus apreciaciones. Creo que ha sido, y te lo agradezco porque ha sido sensacional. Quisiera abordar algunas de sus inquietudes, si tienen alguna. Acabamos de llegar a un punto muy álgido, ¿no? Y es la necesidad de crear una cultura también que sea amigable con el relacionamiento. Es otro camello. Todos, al mismo tiempo que están lidiando con el otro camello de cultura organizacional, solamente para ser innovadores y estar abiertos a ideas. Exacto. Pero también trabajar y contratar startups, empresas pequeñas, empresas nuevas, algunas con poca experiencia, pero con un foco técnico claro y algo muy potente, y vincularlas de forma ágil para experimentar en una organización de 2.500 personas, una multinacional, debe ser un camello increíble. Sí, y fíjate que, no, yo he hablado, y en el título de la charla está Venture Client, cliente pionero.
Si yo me quiero volver como grupo un cliente pionero, eso quiere decir un cliente de una startup, pues yo tengo que saber hacerlo. Yo no puedo simplemente decir, voy a trabajar con... Yo tengo que trabajar en mis procesos para hacerle fácil, o para incluso habilitar la contratación de una startup, de poderme volver el cliente de una startup. Eso está en el nombre. ¿Y cómo se vuelve uno el cliente de una startup? Entonces, pues es mucho de lo que ya hablamos. La forma que más nos ha funcionado es en el marco de estos programas de emprendimiento corporativo. Eso nos ha servido en este intermedio para poder trabajar con ellas sin generarle riesgos a la organización, mientras aprendemos a realmente cuáles son los riesgos que hay detrás de trabajar con una startup. Y pues hablan, no sé, si leen un poco más de Venture Clients, uno lee que el riesgo principal es, pues yo estoy trabajando con una startup que no sé si el próximo año o en 3 años exista o no. Eso es un riesgo claro porque estás probando una tecnología que de pronto, de repente, ya no vas a tener soporte para esa solución. Eso es un riesgo claro. Entonces, hemos estado trabajando primero en el marco de estos programas de emprendimiento corporativo y estamos empezando ya a atrevernos a trabajar directamente con ellos. Es decir, a que sean nuestros clientes, nuestros proveedores directos. Y ahí es donde más trabajo necesito. ¿Hay un fondo para comprar esas empresas? ¿Ha sucedido? Entonces, en algún momento mencioné la hoja de ruta de innovación abierta. Sí. Mucho foco en emprendimiento corporativo, en relacionamiento tipo proveeduría con startup. Tenemos otro tipo de vehículos que este año vamos a enfocar más para trabajar con universidades, que son las hackatones. Y hacia el final de esa hoja de ruta, porque sabemos que es lo más difícil organizacionalmente, está capital emprendedor, venture capital. Entonces ya vamos desde 2021, todo en paralelo, ¿no? Para poder que eventualmente el grupo evalúe si quiere o no invertir en startups. Nos tocó empezar a trabajar desde el comienzo. Es el tema más duro para organizaciones del tamaño del grupo, digamos, de este nivel de rigor, y sobre todo para empresas mixtas que tienen parte de capital público, porque obviamente el nivel de responsabilidad es mucho mayor, de rigurosidad es mucho mayor. Entonces, lo que hemos hecho es lo mismo, explorar el tema, investigar, entenderlo. Hemos hecho cuántos cursos imaginan, trabajamos con Ruta N, trabajamos con Flink Ventures, nos hemos entrenado en el tema, hemos entendido las diferentes formas en que podríamos invertir en startups. Tenemos una propuesta de modificación o de adhesión al manual de inversión del grupo para poder invertir en startups. Una propuesta. Una propuesta. Entonces te toca empezar a construir todo el material para que la organización en un momento pueda decidir si lo logra o no lo logra. Me encanta. Si lo puedes hacer, por ejemplo, de forma directa, ¿no? A través de un fondo propio tuyo, que es más o menos lo que hizo EPM, ya lo ha hecho por segunda vez, su fondo, claro, tiene un operador, etcétera. Identificamos 10 empresas en el ranking que en Colombia tienen ya formalmente establecidas sus unidades de venture. Y claro, si vas a ver, yo creo que todas, seguramente, con la excepción de EPM, son privadas. Yo no conozco ninguna otra mixta o pública que lo haya logrado. Y eso para mí es una sorpresa. Es como realmente es una barrera súper fuerte en Colombia. Y ahí está detrás el miedo. El miedo y, digamos, la capacidad institucional de llegar a ese punto. Ecopetrol lo piensa, ISA lo piensa, nosotros lo estamos pensando, pero te toca construir y justificar, y no solo justificar, sino armar el caso lo suficientemente fuerte y protegerlo para que esto sea sólido y no tenga riesgos de ningún tipo. En la industria solamente... Pero sí tiene riesgos también. Ah, sí, me refiero más a riesgos fiscales, como entidad de control. Claro. Pero claro, lo que estás haciendo es... Porque ese es riesgo. Quiero poner, ¿cómo define ese margen de fracaso tolerable? ¿Cuál es tu estrategia para gestionar el riesgo? Porque se han vuelto auspiciadores, financiadores de estrategias, apalancadores de muchas innovaciones, que en últimas también muchas fracasan. ¿Cómo mides ese riesgo en esa actividad? Entonces, por ejemplo, hay un elemento, cuando hablas de pilotos de innovación,
tú claramente lo que tienes que definir es que estás tratando de validar o desvalidar una hipótesis. Tú no puedes prometer que con un piloto vas a generarle tanta plata o tanto beneficio o tanta eficiencia a la organización. No, eso no es lo que estás buscando hacer con un piloto. De repente lo lograste, fantástico, buenísimo. Pero lo que estás buscando hacer con un piloto es validar o desvalidar una serie de hipótesis. Y ese es el objeto de un piloto, ¿no? Entonces, contra eso, sea que la valides o la desvalides, tú estás logrando exactamente lo que te propusiste lograr. Ahora, si tú te propones, esto me va a generar tanto retorno o me va a generar tantas eficiencias y no las logras, ahí es donde corres un riesgo frente a entidades de control, porque prometiste algo que no es lo que estabas buscando lograr y no lo lograste y eso te puede afectar un montón. Eso en cuanto a pilotos. En cuanto a inversiones, primero es tener supremamente claro que cuando inviertes en startups hay riesgo. Y una forma fácil es, si estás hablando de series A y B, probablemente hay como un 33%, como un tercio de probabilidades de que esa startup fracase absolutamente. Otro tercio en donde tu capital de pronto lo recuperas, pero no haces un buen retorno, no es una buena inversión. Y el otro tercio que te saca el portafolio adelante. La conclusión de esto es, tú no puedes evaluar uno a uno la inversión, lo tienes que evaluar como un portafolio. Yo creo que todos los que conocen de este tema saben de eso no es un misterio. Entonces tú tienes que lograr, de cualquier forma que lo montes, tienes que lograr una forma que esto se evalúe como un portafolio y no cada una de las inversiones. Porque si lo evalúas uno a uno, no funciona. No tiene sentido. No tiene sentido. Hace como 3 semanas fue un artículo de Strategizer en su blog relacionado justamente con esto. Y entonces tú tienes tus métricas de tu portafolio Sí. como un todo. Exacto, pero y el otro detallito que yo mencionaría en cuanto a Venture Capital en particular es que también hay otras formas incluso de mitigar más el riesgo, pero ahí empiezas ya a comprometer. Y es, tú puedes invertir directamente con, digamos, un fondo casi que propio tuyo en startups, puedes invertir en fondos de Venture Capital y empiezas tú a funcionar como un limited partner, como yo tengo una inversión en un fondo, ese fondo es más grande, ese fondo invierte en más startups y por tanto ya mi riesgo uno a uno está más mitigado y tengo acceso a más startups. Pero ese enfoque es más financiero que de encontrar soluciones, ¿no? Sí, por lo general Venture Capital tiene las dos. Tiene un retorno estratégico y un retorno financiero. Ajá, ¿Sí? no tenía ni idea. Entre más te alejes de la startup, yo diría que el retorno estratégico se disminuye. Claro. Y mitigas un poco el riesgo asociado al retorno financiero. Entonces, está ese trade-off. Inviertes directamente, tienes más retorno estratégico. Tú inviertes indirectamente a través de un fondo. Dependiendo del fondo, tú puedes tener muy buenos retornos de ambos. Retorno estratégico, retorno financiero. Si quieres mitigar aún más el riesgo, tú puedes invertir en un fondo de fondos. Pero entonces ahí tienes que asegurarte de que eso realmente te vaya a generar un retorno estratégico, porque ya tu ya te alejas a la muchísimo. startup está súper lejos. Es tu estrategia también. Tu estrategia puede Sí, ser depende, pero puede ser buscar, que... financiar ideas en otros sectores. Y eso depende un poco también del apetito de riesgo de la compañía. Claro. Si yo definitivamente lo quiero hacer, pero no estoy dispuesto a asumir este riesgo, este nivel de riesgo, pues, o este nivel de retorno, pues me alejo un poco más y busco maximizar el retorno estratégico que con esa lejanía yo pueda lograr. Pero son otras formas, pues digamos, de medir el riesgo al que yo realmente quiero estar expuesto. ¿Qué pasa con una startup si inicialmente tenía una solución que le llamó la atención e inicia el proceso para contratarla y en el diseño de esa solución llega algo nuevo que tú sientes que no hubiera sido posible sin la información que fue provista por la empresa? ¿Ha sucedido? ¿Cómo se maneja el tema de propiedad intelectual en ese relacionamiento? Entendiendo que lo que hacen es sobre todo un enfoque en proveeduría hasta ahora. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, yo creo que esto puede llegar a pasar más en el programa de retos de innovación abierta, en donde es más probable que te lleguen soluciones nuevas.
que no existen en el mercado, que la startup no está todavía sacando al mercado, que está tratando de mostrártela para desarrollarla contigo. Ajá. Ahí eso es más posible, entonces ahí hay que ser aún más claro en propiedad intelectual. Pero por lo general y hasta el momento, desde el grupo, lo que estamos haciendo es, nos relacionamos con las startups en una relación tipo proveeduría, en donde las startups van a mantener su propiedad intelectual. Nosotros hasta el momento no hemos tenido la ambición y eso se discutiría en un caso donde sea evidente que hubo demasiado aporte nuestro, donde Hasta vengan ahora, y digamos, no se ha llegado al caso. Hasta ahora es como las startups retienen absolutamente su propiedad intelectual y en Venture Client o cliente primero es aún más claro. Es incluso una de las banderas del programa. Usted retiene su propiedad intelectual, yo quiero ser su cliente. Venga y me lo vende. Quiero ser uno quizás de sus primeros clientes en este producto, pero esto es suyo y uno de los beneficios que usted se lleva es poder decir que está trabajando con el grupo y que el grupo valida su solución. Entonces ahí es importante, de hecho es un beneficio para la startup que nosotros no tenemos la ambición de pedirles participación en la propiedad intelectual de lo que compramos. Daniel, hablemos un poco de efectividad de ese modelo que ya nos has explicado, ¿no? Y tú arrancaste esta conversación hablando de cuando se creó el área de innovación y con unas expectativas de retorno. De esos 3 años ya hace que se dio esa directriz, 2 años que llegas tú. ¿Cómo te ha funcionado esto Pues en materia de retornos y de hacer Grupo Energía Bogotá más innovador? Bien, yo te lo resumo y me recuerda la conversación con mi jefe, ¿no? ¿Cuándo me vas a mostrar retornos? Entonces, yo lo resumo así. En 2021 diseñamos y montamos nuestro modelo de gestión de innovación. En 2022 nos metimos full la implementación, hicimos 3 programas de emprendimiento, o participamos, lideramos 3 programas de emprendimiento corporativo, de ahí surgieron un total como de 12 proyectos pilotos en 2022. Este año nuestro reto es escalar. Entonces, es decir, este año nos vamos a tener que probar en que lo que tanto demostramos en 2022 realmente somos capaces de escalar. Y claramente uno de los indicadores que tenemos ahí es qué porcentaje de proyectos vamos a ser capaces de escalar. En particular, los que realmente, recordemos que un piloto, yo valido o desvalido una hipótesis y en general tengo una conclusión de si esto sí es el momento para una solución, una tecnología, lo que sea. Casi que el 100% de los pilotos que te den buenas señales, pues tú deberías escalarlos. Entonces, sobre ese número de pilotos o de proyectos que llegan a esa etapa es en donde realmente nos tenemos que medir. Tenemos que ser capaces de, ojalá, escalar el 100% de los que dieron buenos resultados. Y ese es uno de los indicadores que tenemos. Obviamente en el 100%, pero queremos llegar lo más alto posible en ese indicador. Me encanta. Porque ahí es donde empezamos realmente a mostrarle el impacto que esto tiene en los números, en la organización. Claramente. También es que empezaron por un lado muy novedoso, ¿no? Por un lado de frontera en materia de gestionar tu innovación también. Y es un tema decididamente metido en relacionamiento fuerte del exterior, redes internacionales, publicación de retos y... Total. Y ha sido, mejor dicho, ha sido fascinante. También que la organización se haya podido conectar tanto y trabajar de la mano con emprendimientos. Eso es un choque que hablamos ahorita cultural súper beneficioso para la organización. ¿Cómo han sido tus números de relacionamiento con startups? Pues fíjate, ahí estábamos hace poco, hicimos como el conteo del año pasado. Yo creo que para el año pasado más o menos estamos hablando entre 150 y 200 startups que aplicaron a nuestros programas en total. Y obviamente filtro. Creo que el año pasado terminamos trabajando con 12 en total, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, estamos hablando de 12 proyectos que ya por ahí hay un par todavía en curso, pero ya la gran mayoría de esos 12 terminaron, se cerraron y estamos a puertas de... ¿Esos son los escalables? No, ese es el total. El total de los que hicimos el año pasado. Ok. Pero estos son los 12 que nos comentabas que se priorizaron en 2022 y que ahora la meta es escalar los máximos posibles o los que hayan funcionado.
escalar el máximo posible de los que nos hayan dado buenos resultados. Lo que te hayan acercado a tu hipótesis, los que no tumbaron la hipótesis. Exacto, total. Me encanta, bro. Qué gran sistema y qué interesante. No, toca agendar un próximo calzón quitado para... Porque vivimos y nos has contado en realidad el proceso de cero de crear una estrategia enfocada a relacionamiento con el exterior, siendo clientes pioneros, siendo auspiciadores y creadores también de ecosistemas. Yo repito y reitero acá un poco porque sé que tenemos más de, en este momento, 85 personas conectadas. Si alguien tiene alguna reflexión que no quisiera dejar sobre la mesa o quisiera compartir algo, creo que es el momento, es solamente cuestión de abrir el micrófono y preguntarle a Daniel o traer sus aportes. Mientras tanto, yo uso el tiempo también y nos echo flores. Me gustaría resaltar pues eso, que yo creo que este es el primer programa de cliente pionero que se monta en Colombia. Sabemos que hay organizaciones multinacionales que tienen en alguna parte del mundo un programa de cliente pionero que montaron y llegaron a hacer un piloto en Colombia. Por ejemplo, Holcim, me enteré por directamente el creador del modelo cliente pionero, este señor Gregor Gini, me contaba que Holcim había terminado haciendo un piloto acá en Colombia. Como resultado de un programa cliente pionero que Holcim había hecho en algún lado en otra parte. En él, por ejemplo, también habla de cliente pionero desde sus headquarters en Italia. Pero en Colombia, nuestro programa de cliente pionero es el primero que montamos acá, en Colombia, y tocó hacerlo a pulso, porque incluso nuestro operador y aliado, Stratec, inicialmente pensamos en la idea de una aceleradora y dijimos, no, eso no es lo que queremos, venga, entre los dos, sentémonos, pensemos y diseñemos un modelo de cliente pionero. Y desde ceros tocó, obviamente tomando partes de lo que ellos hacen, pero lo construimos y yo creo que fue un ejercicio de aprendizaje brutal, tanto para ellos como para nosotros, y ahora este año tenemos la expectativa de volverlo a montar y perfeccionar cada vez más. Es una cosa, y el otro es el programa que mencioné de EPRI, Incubate Energy Lab. También tenemos la ambición y hemos invitado a empresas del sector, Celsia, ISA, EPM, detengan. Nosotros tenemos que aprender a colaborar como lo hacen globalmente las otras empresas. Tratemos de hacer algo similar. Las invitamos a participar en este programa ya. Fue un reto, es difícil, pero se pueden hacer. Cultura de otros. Claro, súper difícil. Claro. Pero queremos tenemos la ambición de liderar eso en Colombia. Con EPRI tenemos la ambición de hagamos un capítulo latinoamericano de ese programa en donde aquí empresas de este sector puedan participar. Y lo hemos empujado hasta el cansancio, pero ya se nos sale de nuestro control. Es como vengan, únanse a este programa, participemos. Y ese tipo de cosas, ustedes nos imaginan el poder de convocatoria que se logra cuando varias empresas en un sector se unen a hacer estas convocatorias. Es muchísimo más fuerte. Ambiciosísimo, me parece, y Sí, súper potente. Entonces, no solo, y aquí el mensaje también, no solo estamos buscando afuera, sino que también sabemos que hay un montón de capacidades en otras organizaciones como nosotros, y lo que queremos es también hacer una invitación a unirse y a explorar juntos, y a buscar juntos, y a invertir juntos, etcétera. Sí, por lo menos colaborar. Invertir, esa vara es bien alta, es duro. Yo creo que cada organización tiene que recorrer ese camino conociendo su organización como es, su idiosincrasia, pero la colaboración es relativamente fácil, es unión de voluntades y hágale, de una. Apela a un montón de soft skills que son la parte complicada de la ecuación, al parecer. Yo quería, primero Daniel, y sobre todo agradecerte porque me parece que entiendo por qué no es que seas un misterio, sino que estás con toda tratando de conectar y de sacar un modelo nuevo adelante que se sustenta y se basa en lo más novedoso que está sobre la mesa en materia de gestionar la innovación, súper abierto a nuevas ideas, y eso implica tener la cabeza en un montón de lugares. Entonces eso pues tiene todo el sentido. Ahora también
haciendo clic los espacios en los que hemos compartido, hayamos conversado o no, pero pues yo siempre sabía quién era Daniel Muñoz de Grupo Energía de Bogotá, pero son todos, sobre todo, eventos de ecosistemas. En un tema con el Distrito de Innovación de Bogotá, te vi que estabas muy en la conversación, en Starco, que es pues, evento de emprendimiento. Espero que nos acompañes en el Innovation Land. Sí, creo que vamos a ir con Laura. Brutal, brutal, porque va a ser en realidad un espacio sorprendido, en realidad. Este tema es de lo más novedoso, es algo que no domino y que tenía un montón de inquietudes, que tú has sido muy honesto al decir, marica, tampoco lo dominamos, pero hemos ido explorando y aliándonos y tocando puertas. ¿Qué mensajes quisieras dejar si falta algo? ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciar a trabajar con startups, sean modelos tan sofisticados como los que tienes en mente o algo más sencillo? Bueno, de pronto un par de cosas. Primero, ni siquiera hablamos de universidades, ¿no? Que también es, pero bueno, está bien. De pronto puedo mencionar algo ahí de cómo estamos buscando trabajar. Pero para trabajo con startups, yo diría es de voluntad. Fíjense que una relación de proveeduría no es algo extraño para ninguna compañía. Busquen recursos, empápense un poquito, pero no es difícil. Montar un programa de retos, montar un programa cliente pionero. Ya hay muchas organizaciones en Colombia que de estas de apoyo de ecosistema que les pueden ayudar a montar este tipo de programas. Y si realmente le ven un valor a colaborar con startups, lo pueden hacer. Es como uno aprende cositas en el camino de cómo estructuro el contrato, cómo pongo lo que hablamos ahora. Yo necesito validar hipótesis, yo no necesito es que me genere una eficiencia, como hay cositas ahí, detalles, pero esto no es difícil, no requiere contratar al superconsultor de venga, mónteme esto, es como no, hay que remangarse y diseñar un programita y quizás para aprender apoyarse de un aliado. Para trabajar con startups, lo que hablamos ahora, filtrar un montón, a uno le pueden vender mucha carreta muy fácilmente, entonces apóyense de sus equipos técnicos para filtrar. Si eso es difícil porque cuesta lograr que los equipos técnicos estén a bordo, y esto es algo particularmente difícil en Colombia, una de las formas en que compañías multinacionales ubicadas cercana a ecosistemas de innovación maduros, algo que ellos pueden hacer fácilmente para filtrar es poner la vara muy alta y dicen, yo solo recibo startups que se hayan graduado de una aceleradora con inversión en equity, o sea, un Y Combinator, hay un montón de aceleradoras y de programas de este tipo, o que tengan Venture Capital Funding detrás. Esas dos cosas te validan muy fácilmente. Igual, validar terceros, también termina viendo. Porque esto lo dice muy explícitamente, por ejemplo, BMW. Yo solo trabajo con estas. Yo no quiero, es una forma muy fácil de filtrar. Dígame usted de qué programa se ha graduado, quién ha invertido en usted, y ya, solo me interesan los que hayan. Entonces, si aplicas esa regla en Colombia, de pronto no tienes un buen número en la convocatoria, porque lo que hablamos ahora, todavía somos un ecosistema de innovación emergente. Acá no todas las startups ya tienen un fondeo detrás de una firma de venture capital, ¿no? Entonces, esa vara acá es más alta, entonces tienes que encontrar formas de filtrar muy bien. Y la tercera recomendación es fit, problema, solución. Hay soluciones muy tesas, muy bonitas, muy bacanas, que suenan muy bien, pero ya es difícil encontrar tracción en los equipos internos de la organización, como para que te toque también venderles un problema que en este momento no es su prioridad. Clarísimo. Entonces, en el momento en que encuentres un problema, búscale la solución a ese problema. Entonces, esto vuelve un reto cuando uno se enfoca mucho en soluciones. Venga, yo veo el universo de soluciones, porque ese fit es difícil, pero de nuevo, yo no lo dejaría atrás por esos puntos ciegos. Pero clave, identificar ese fit con un problema que tenga la organización. Eso en cuanto a startups. Querías mencionar algo de universidades. Y sí, de universidades,
cuesta un poco más. Desde el comienzo nosotros activamos como estas búsquedas. Por ejemplo, en universidades pasa una cosa y es que es mucho más local. No hemos sido todavía capaces, por ejemplo, de trabajar con universidades en Guatemala y en Perú. Para eso nos tenemos que empezar a apoyar de los equipos locales. Acá hemos logrado trabajar con universidades en Colombia. Entonces, como que la localidad ahí se vuelve más fuerte aún. O digámoslo como tu poder de convocatoria. Entonces, es mucho más difícil formar ese relacionamiento con las universidades y los ciclos son mucho más largos. Los ciclos me refiero desde el punto inicial de contacto hasta que ya tienes un proyecto andando con ellos. Eso es súper largo. Entonces, hasta ahorita apenas tenemos unos cuantos andando con universidades. Pero quisiera esa aproximación con los diferentes actores, preguntándote cuándo tiene sentido para ti o para Grupo Energía Bogotá trabajar con startups, cuándo tiene sentido trabajar con universidades. Listo, yo diría la más fácil es las universidades son muy buenas en los niveles de maduración más bajos, ¿cierto? Las universidades, por mandato, por su naturaleza, hacen investigación básica e investigación aplicada. En Colombia están más en esa capa intermedia de investigación aplicada. Yo utilizo mucho pues la escala esta de TRL, Technology Readiness Level. Entonces, las universidades están casi siempre enfocadas mucho en TRL 1 a 4. En Colombia de pronto se suben un poquito más. Pero las startups por lo general están de 5 para arriba. A veces te encuentras unas que todavía están muy básicas, pero con esas preferimos no trabajar, como no es lo que estamos acá haciendo. Pero con startups TRL 5 hacia arriba, que ya tengan un buen producto, algo que podamos pilotar. Entonces, es un poquito como esa forma en la que hacemos. Y también con universidades trabajamos en otro tipo de proyectos, como no necesariamente tecnológicos, sino un tipo de problemas que las startups como que no están buscando resolver. Entonces, por ejemplo, nuestra presencia en La Guajira. El grupo está súper comprometido con La Guajira. LASA tiene el proyecto de colector a la línea de transmisión que va a traer toda la energía eólica de la Alta Guajira al centro del país. El relacionamiento con las comunidades es un tema fundamental para las empresas que construyen infraestructura lineal. Y con las universidades estamos buscando formas de, venga, ¿cómo podemos hacer que nuestros proyectos no solamente sean desarrollo para el país, sino también que dejen un impacto en las regiones donde se están desplegando? Y eso facilita esas conversaciones. Sí, entonces, pero estamos buscando proyectos, digamos, de más grande envergadura, pero de ese tipo. ¿Cómo podemos generar impacto positivo en La Guajira? ¿Cuáles son sus necesidades, sus problemas? ¿Qué tipo de...? Porque la startup, sí, hay startups, por ejemplo, con las que trabajamos que tienen soluciones off-grid de generación solar y baterías, soluciones individuales para casa. Y son soluciones que claramente podrían llegar a impactar las zonas no interconectadas del país. Pero con las universidades podemos pensar más holísticamente de qué necesita una región, cómo la podemos impactar. Entonces, con las universidades también estamos buscando trabajar en este tipo de problemas. Brutal, y es claro entender también el rol de cada actor, y tú lo tienes clarísimo con lo de los TRL. Daniel, a mí no me queda sino agradecerte. Creo que has hablado a calzón quitado del tema. Seguramente habrán y saldrán varias inquietudes que si llegan las seguimos recibiendo a través de pues, los canales que conocen. Nuevamente, esta estrategia o a calzón quitado lo que busca es acercarlos un poco con las diferentes líderes de innovación. Sentimos y queremos seguir incentivando conocer a primera mano los retos, porque terminan siendo los mismos, y hay un montón y seguramente mucha gente que está pensando en montar sus modelos y darle mucha más prioridad afuera. Le sirvió un montón conocer pues todos los camellos y lo que has vivido. En pantalla en este momento están viendo el código QR que nos lleva al listado de asistencia de las memorias, es decir, al listado de asistencia, y ahí les comparto las memorias. Sé que les debo las memorias de la vez pasada, pero también en ese proceso de iteración fue medio caótico, no quedó grabado, solo quedó el audio, fue medio catastrófico. Pero ahí estoy haciendo un esfuerzo para reponerles
esas memorias. Esta con confianza quedó bien grabada y les compartiré pues el video completo, que es para ustedes, sus equipos, escaneando esto, y el mensaje final, que también fue el mensaje de inicio. Este es el mismo, lo lleva al mismo sitio que Andrea ha estado compartiendo en el grupo, y recordarles nuestro encuentro anual de innovación como miembros de este Comité de Innovación Nacional de la ANDI. Esperamos verlos acá para seguir favoreciendo este relacionamiento y seguir creciendo en conjunto. Daniel, de verdad, muchas gracias, brother. Gracias por tu apertura. Con todo el gusto, y igual, bienvenidas las preguntas. Nosotros somos súper abiertos, nos encanta colaborar, nos encanta conversar con la gente, también aprender de lo que ustedes están haciendo. Nos escriben a Laura o a mí si tienen nuestros contactos directamente, si no por LinkedIn, como quieran, pero súper abiertos pues a conversar. Brutal, te lo agradezco enormemente. Y con esto finaliza entonces el segundo Comité Nacional de Innovación de la ANDI. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en el próximo episodio y en el Innovation Land. Hasta luego.